Cordial saludo. Mi nombre es Wilson Jair Ospina, estudiante de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, curso Ruralidad y Transformación Social. Fase 2. Análisis histórico del desarrollo rural. En este video se va a hablar sobre aspectos históricos más relevantes que dieron origen al desarrollo rural y analizar sus consecuencias en Latinoamérica y Colombia. Los sectores agrícola y rural de los países de América Latina son muy variados, presentan amplias diferencias en cuanto a estructura, crecimiento y capacidad para hacer frente a los nuevos desafíos que se plantean a los niveles mundial, regional y nacional. No obstante, esta región posee algunas semejanzas estructurales. Las zonas rurales de América Latina y el Caribe se caracterizan por un alto grado de desigualdad, una elevada proporción de poblaciones indígenas, afros y campesinos en el sector de la población que vive en pobreza, vulnerabilidad de las zonas rurales a factores exógenos, las graves deficiencias normativas e institucionales en áreas rurales, el problema relativo al acceso a la tierra, particularmente agudo, y considerable número de políticas económicas que se han ensayado en la región. La industrialización por sustitución de importaciones, llamada también modelo ISI, es una estrategia o modelo económico adoptado en el territorio latinoamericano y en otros países en desarrollo con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Este modelo buscaba principalmente la sustitución de una gran parte de las importaciones de bienes de consumo por artículos producidos nacionalmente, preservación e incremento de la producción de alimentos y materias primas, pues permitían obtener las divisas necesarias para financiar las importaciones de los bienes requeridos por la industrialización misma. Las políticas económicas derivadas del modelo ISI fueron aplicadas principalmente durante las décadas del 50 y del 60 en América Latina. La idea del modelo de sustitución de importaciones surgió a raíz de la alta dependencia de los países atrasados de bienes manufacturados industrializados producidos por los países desarrollados. Una de las estrategias para el desarrollo económico era la especialización en la producción de materias primas y productos básicos para la exportación. El intercambio era el motor del crecimiento y del desarrollo al generar un rápido incremento de la productividad y la acumulación de capital. Seña 1994. El origen de este modelo responde a los trabajos de un grupo de economistas de la CEPAL, dirigidos por Raúl Prebisch, que intentaban conceptualizar las características fundamentales del proceso histórico de crecimiento en América Latina. Acuñaron el paradigma centro-periferia para analizar la economía mundial, basándose en la hipótesis del declive de los términos de intercambio que los países ricos explotan a los países pobres y que en consecuencia las relaciones económicas internacionales perjudican a estos últimos. La evolución relativa de los precios de las exportaciones y de las importaciones de un país en el comercio internacional, con un esquema centro industrial, periferia agrícola, reproduce el subdesarrollo y amplía la brecha entre países desarrollados y países subdesarrollados. Seña 1994, página 9. Las consecuencias positivas del modelo de sustitución de importaciones son el aumento del empleo a corto plazo, mayor estado de bienestar y garantías sociales para el trabajador, disminución de la dependencia de los mercados internacionales, y las consecuencias negativas son los elevados precios de bienes manufacturados y la inflación, la deuda externa, saldos comerciales negativos, ineficiente asignación de recursos. Muchas exportaciones seguían siendo de bienes primarios, que seguían sujetos al deterioro de los términos de intercambio. Un proceso de transformación rural tiene que ver con la globalización y los movimientos migratorios que influyeron en el desarrollo de las zonas rurales en Latinoamérica y Colombia. Otro aspecto histórico fue la Revolución Verde, que estimuló el aumento de la producción agraria para los países subdesarrollados. Su efecto era muy importante porque buscaba conseguir objetivos de empleo y producción,
en el mejoramiento de cereales como el trigo, el arroz y maíz. En los años 70 se produce una disociación entre crecimiento y desarrollo y aparece el enfoque de estado de bienestar, el cual busca suplir las necesidades básicas de la población en pro de reducir la desigualdad y la pobreza. Se pone en marcha el Programa Mundial de Empleo de la OIT y del Instituto para el Estudio del Desarrollo de la Universidad de Sussex en el Reino Unido, produciendo un cambio en la economía del desarrollo y la distribución de la renta. Seña 1994. Agencias de desarrollo y gobiernos de países en desarrollo ponen en práctica programas de desarrollo rural integrado, DRI, que se apoya en una estrecha relación entre las condiciones técnicas y económicas de la producción, o sea, los niveles de proyectos, y la política económica, planificación macroeconómica, las estructuras de poder y los valores sociológicos y el marco administrativo e institucional. En los años 80 aparece el resurgimiento del modelo de desarrollo neoclásico llamado la contrarrevolución neoclásica, basada en la eficacia del mercado como instrumento para la asignación óptima de los recursos, y uno de los efectos de mayor consideración fue la influencia en la política crediticia para los planes de ajustes estructural por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Seña 1994. La nueva revolución verde contempla un papel más importante para los gobiernos en la financiación y en la realización de la infraestructura rural, de la investigación agraria y el suministro de los medios de producción y de educación. Griffith, 1989. En los años 90 aparece el concepto de sostenibilidad y sustentabilidad, que para el Consejo de la FAO es interpretado como el desarrollo sostenible en el manejo y conservación de la base de recursos naturales y la orientación del cambio tecnológico institucional de tal manera que asegure la continua satisfacción de las necesidades humanas para las generaciones presentes y futuras, en los sectores agrícola, forestal y pesquero. Conserva la tierra, el agua y los recursos genéticos vegetales y animales. No degrada el medio ambiente y es técnicamente apropiado y económicamente viable y socialmente aceptable. Este es un documento de la FAO 1989. En el contexto colombiano, la disputa por los territorios rurales por parte de la guerrilla, el ejército en representación del Estado, los paramilitares y grupos ilegales al margen de la ley, entre otros, no han permitido el desarrollo rural ni el avance tecnológico en la manera de cultivar y procesar la tierra. La pobreza de la gente y la falta de oportunidades es constante en estos territorios, con los cuales son usados para cultivos ilícitos. Los campesinos son víctimas de desplazamiento forzado, explotación y masacre en medio de estos conflictos. Las condiciones de pobreza y la falta de oportunidades de buena parte de los habitantes rurales constituyen la realidad social del sector. La mayoría de los hogares rurales, el 65%, viven en condiciones de pobreza o de pobreza extrema, el 33%, y sin acceso a servicios de calidad. Estos factores han contribuido a la violenta historia política del país. Baribi y Speakers, 2011. Una de las estrategias de los gobiernos de Colombia fue la redistribución de tierras mediante reformas agrarias, pero fue un fracaso, debido a que solo beneficiaron a ciertos sectores y el campesino otra vez quedó excluido y sin oportunidades, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de la nación. Los intentos de reforma agraria en Colombia se vienen dando desde 1936, época en la cual el gobierno de Alfonso López Pumarejo promulga la Ley 200 llamada Ley de Tierras, con la cual se pretendió
la problemática en torno al dominio y concentración de la propiedad rural y se estableció la figura de extinción de dominio de terrenos baldíos. Así las cosas, la reforma agraria consistió en la aplicación de la ley como un instrumento para la recuperación y redistribución de terrenos baldíos, con fines de explotación económica y productividad. Franco y de los Ríos, 2011. Los antecedentes históricos dan muestra de los esfuerzos ineficientes de parte de los gobiernos durante más de medio siglo en procura de generar una reforma agraria que afecte de forma estructural las distintas problemáticas del medio rural. A la luz de la Ley 160 de 1994, la Ley 1448, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, junto con los acuerdos logrados en las negociaciones adelantadas por el gobierno colombiano con la guerrilla de las FARC, se espera que el Estado cuente con los instrumentos y mecanismos suficientes que contribuyan con el retorno de la población desplazada, así como la restitución de sus activos productivos y la garantía de la no repetición de actos que vulneren sus derechos. Al igual, se promueva el desarrollo social y productivo de manera sustentable en las distintas áreas rurales del país. Ropero, 2016. El desarrollo rural en un posible posconflicto debe priorizar el reconocimiento del campesino como sujeto social de derecho y como sujeto productivo que contribuye con la seguridad y autonomía alimentaria, con la sostenibilidad ambiental mediante la producción amigable y la protección de los recursos naturales. Ropero 2016, página 18. En los años 90 aparece la apertura económica con diferentes países y da paso al Tratado de Libre Comercio, el cual garantiza un mayor acceso del aparato productivo colombiano a la adquisición de bienes de capital, fundamentalmente maquinaria y equipo importado de los Estados Unidos, por la eliminación inmediata de la gran mayoría de los aranceles. Afecta la producción de las empresas nacionales porque tienen un precio muy insignificante comparada con las de otros países, pero por otro lado permitirá que las personas compren productos a muy bajos precios. El primer sector que se verá afectado, ya que el campo colombiano no se encuentra totalmente industrializado para poder competir contra los productos agropecuarios de Estados Unidos, ni tiene los suficientes mecanismos de producción y calidad. Los campesinos colombianos tampoco tienen la suficiente capacidad educativa para responder a las exigencias que se les van a hacer. Además, estamos en completa desventaja con el campo estadounidense, ya que tienen a su favor políticas netamente proteccionistas en sus diferentes sectores económicos, que genera más bajos costos para sus productos y por ende una mayor amenaza para nuestros campesinos. Adicionalmente, estos tratados de extractivismo y todas estas empresas multinacionales tienen como consecuencias negativas la contaminación del medio ambiente, el desplazamiento de los campesinos de las zonas, el acabar con un ecosistema y todo a cambio de dinero. Estas son las referencias bibliográficas que utilicé para este trabajo. Muchas gracias.